Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, lo primero, bienvenidos y muchas gracias por haberos apuntado, lo primero, y por haber asistido. Vamos a ver si durante los próximos 30-40 minutitos podemos ayudaros a daros algunas claves para dedicaros a este mundo apasionante que es el de la realidad virtual. Lo primero, me presento. Yo soy Javier Escorihuela y él es mi socio Fernando, y los dos somos los socios fundadores de Isostopy. Es una empresa dedicada al desarrollo de experiencias inmersivas, tanto de realidad virtual como aumentada. Específicamente hoy nos centraremos en la realidad virtual, pero vais a ir viendo que son mundos que trabajan juntos a menudo. Llevamos en esto ya más de 2 años, desde que empezó a hablarse de realidad virtual con los nuevos prototipos, con la nueva oleada que llegó ahora hace eso, 2 años y medio, y en este tiempo hemos podido trabajar con empresas de todo tipo. Podéis ver empresas del mundo de salud, como farmacéuticas, del mundo de la cultura, como pueden ser museos, o del mundo del marketing, del retail, del gran consumo. Y es que, como vais a ir viendo, esta tecnología es aplicable en multitud de campos, lo cual es una parte de su atractivo y del enorme potencial que tiene. Entonces, vamos a empezar por dar una pequeña introducción. ¿Qué es esto de la realidad virtual, realidad aumentada? Y también un concepto del que es posible que hayáis empezado a oír hablar últimamente, que es la realidad mixta. Entonces, en primer lugar, la realidad virtual es una tecnología que nos permite sustituir nuestro entorno, todo lo que nos rodea, por otro generado de forma digital. Son estos cascos que vemos habitualmente, estas gafas que vemos ahora en las noticias y en todas partes, que nos permiten cambiar nuestro entorno, normalmente bloqueando la vista y en ocasiones los oídos, por otro entorno que nos puede transportar en el tiempo o a otro lugar y hacer vivir todo tipo de experiencias. La realidad aumentada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tienen en común? Bueno, con la realidad aumentada lo que hacemos es superponer capas de información al mundo físico que tenemos. En esta ocasión no obstruimos nuestra vista, sino que añadimos información. Pues, por ejemplo, miramos a un monumento y podríamos ver una pequeña tarjeta en la que se muestra información sobre el monumento, o miramos a una persona y nos muestra la información de contacto, o a un cartel y nos da más información sobre el mismo. Simplemente se superpone esa información sobre el mundo real. Vale, ahora llegamos a la realidad mixta. Este es el concepto un poco más complejo y con el que nos vamos a ir familiarizando poco a poco en los próximos años. En la realidad mixta lo que estamos haciendo ya no es superponer información en el mundo real. Lo que estamos haciendo es fusionar el mundo físico con el mundo digital. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un elemento como puede ser una silla modelada en 3D, vamos a poder colocarla en el mundo físico, y esa silla va a ser consciente, entre comillas, del mundo que le rodea. Va a entender dónde está el suelo. Si pasa alguien por delante, va a tapar esa silla, cosa que con la realidad aumentada no pasaba. Y en general la sensación va a ser mucho más inmersiva. Le va a afectar la iluminación del entorno y todo se va a ir adaptando, de forma que podemos llegar a tener un mundo indistinguible en el que se mezcle lo físico y lo digital. En esta foto, por ejemplo, que es de un spot que hizo Microsoft, podemos ver las posibilidades en el mundo del ocio, con el juego de Minecraft, que, como veis, el escenario se adapta al salón de casa, con la mesa, y todos los escenarios se adaptan sin ningún problema. Esto es una tecnología que está empezando ahora, pero para la cual es fundamental empezar a comprender desde ya todos los conceptos y el desarrollo de la realidad virtual, porque van a ser muy útiles y nos van a servir directamente para luego ser los primeros para adaptarnos a esta nueva ola que está por llegar. Vamos a pasar ahora, centrándonos ya en la realidad virtual, que es lo que nos ocupa, a algunos de los dispositivos que se utilizan habitualmente, esas gafas con las que nos transportamos a nuevos mundos. Para esto tenemos que entender que hay un ecosistema, ¿no? Tenemos opciones de lo más barato a lo más caro. En esta pirámide están expresadas y resumidas todas. En la base de la pirámide tenemos dispositivos que están pensados para funcionar con un teléfono móvil, con cualquier smartphone. Podemos coger unas gafas de cartón, como pueden ser estas, por ejemplo, que simplemente se despliegan. Aquí podemos introducir el móvil y podríamos ver la aplicación que nos interesase. Esta es la opción más barata y está limitada también por la potencia de nuestro teléfono. Si queremos opciones un poquito más sofisticadas, pero también con el teléfono,
El siguiente paso serían unas gafas como estas, que en el fondo son como las de cartón, pero como podéis ver, un poquito más sofisticadas. Se pueden ajustar algunos parámetros para que se vea más claramente, pero seguimos estando limitados por nuestro teléfono. La gran ventaja, claro, que todos tenemos un smartphone en el bolsillo y es una forma de hacer accesible esta tecnología a las masas. Si subimos un peldaño, tenemos opciones como estas gafas que tal vez conozcáis, que son las de Samsung. Estas son las Samsung Gear. Solo funcionan con teléfono de gama alta de Samsung, como puede ser el S6, el S7 o el Note. Ventajas que tienen, como están específicamente desarrolladas para un teléfono de gama alta, nos permite unas prestaciones algo superiores. Además, incorpora algunos otros controles, como en esta zona tenemos un trackpad táctil o podemos controlar el volumen, y en general la experiencia que se puede obtener, gracias también a la calidad de las lentes, es un poquito más profesional. Si seguimos un peldaño más, tenemos ahí en un escalón en solitario a las gafas para PlayStation. Estas gafas están a medio camino entre las que funcionan con el móvil y las que van para ordenador y son capaces, gracias a la potencia de la PlayStation, de ofrecer experiencias un poquito superiores a las de teléfono móvil y están fundamentalmente enfocadas al mundo del ocio. Si llegamos al último escalón, nos encontramos ya las tope de gama, las dos gafas que ahora mismo marcan el ritmo. Tenemos las Oculus Rift, por un lado, que son las primeras gafas que llegaron a esto hace ya unos cuantos años en fase prototipo y que han ido evolucionando. Y por último, tenemos las HTC. Las HTC Vive, que son estas gafas de aquí, que como veis, llevan un cable que tiene que conectarse al ordenador. Para este tipo de gafas necesitamos un ordenador que nos dé toda la potencia. ¿Cuál es la gran ventaja que tienen este tipo de gafas? Que nos van a permitir tener posicionamiento absoluto. ¿Qué quiere decir este palabrejo? Que la gafa va a detectar dónde estamos, no solo hacia dónde estamos mirando, sino que nos podemos desplazar por el espacio. No sé si podéis ver aquí arriba, este puntito negro es un sensor que va a permitir, junto a otro que está a ese lado, traquear nuestra posición en el espacio. Entonces nosotros vamos a poder caminar por el mundo virtual y, por ejemplo, si estamos desarrollando un nivel de un videojuego o una vivienda, vamos a poder recorrerla caminando normalmente y además podemos interactuar con unos mandos como estos que vienen con las gafas y nos van a permitir tocar cosas, nos van a permitir decidir cambiar el color de una pared o disparar a un enemigo o pintar en el aire, lo que nosotros queramos. Entonces, como podéis ver, es un ecosistema que, pese a tener muy poco tiempo, ya es muy rico y que hay opciones para todo el mundo, desde lo más básico a lo más sofisticado. En cualquier caso, si necesitáis más información y repasar todo esto, tenemos en Editeca un artículo en el que están explicadas las gafas más importantes ahora mismo del ecosistema, algunas que no he mencionado, y allí podréis repasarlo todo, ver links y tener toda la información. Ahora ya voy a pasar a mi socio Fer, pero antes creo que Joaquín tiene unas preguntas que haceros y os agradeceríamos mucho vuestras respuestas. Muchas gracias. Hola de nuevo. Voy a haceros una de nuestras habituales encuestas, va a ser muy rapidita. Como podéis ver, os preguntamos cuál es vuestro perfil profesional actual, si sois estudiantes, desempleados, arquitectos proyectistas, infografistas, diseñadores, artistas digitales, desarrolladores u otros. Podéis ir contestando y en breve analizaremos vuestras respuestas. Todavía falta casi el 50% de la gente, vamos a ir animándoos. Dejamos unos segunditos más, si no pasamos a ver respuestas. Vale, pues vamos a los resultados de la votación. Como podéis ver, un 11% son estudiantes de nuestro público, la mayoría, un 16%, son arquitectos proyectistas, también el 11% son infografistas, mientras que comparten un 5% desarrolladores, desempleados y otros perfiles profesionales.
Las personas que han respondido que son de otros perfiles profesionales, si queréis podéis comentar a qué os dedicáis en el chat para que os conozcamos también, ¿vale? Mientras, os voy a dejar con Fernando ahora, que continúe con la presentación. Vamos a ver, campeón, adelante. Bueno, continuamos con este webinar y antes de entrar en las 3 claves para convertirnos en expertos en realidad virtual, vamos a ver esas profesiones en las que ahora empieza a hacer hincapié la realidad virtual. Hasta ahora la realidad virtual ha sido un elemento que ha funcionado muy bien en el mundo del marketing y que es clave en el campo de los videojuegos. Pero hay otros muchos campos en los que se va a convertir en una herramienta totalmente útil y en ciertos casos también se va a convertir en un estándar. Entonces, por ejemplo, como podéis ver, además en la mayoría que veíamos en las encuestas, para los arquitectos es obvio que poder entrar dentro del proyecto, verlo, corregirlo durante la fase de proyecto, es algo que no hemos podido hacer hasta ahora. Teníamos maquetas, renders, vídeos, pero hasta ahora ha sido imposible entrar, comprobar la escala y todo directamente dentro del proyecto, poder vivir el proyecto en esa cuarta dimensión dentro de él y luego obviamente también para comunicárselo a nuestros clientes. En el campo de los infografistas igual, ahora tenemos la posibilidad de trascender al render, al vídeo y crear una experiencia que podamos entrar dentro de ella y recorrerla. En el campo del diseño, al igual, tanto diseñadores gráficos, diseñadores de interiores, de mobiliario, de producto, podemos empezar a diseñar directamente con aplicaciones de realidad virtual que nos van a permitir ir generando en 3D, comprobando esas escalas reales como son nuestros proyectos. También dentro del mundo de la ingeniería, la realidad virtual, además de para controlar todas esas fases de obra y comunicar todos esos procesos, es una herramienta muy potente a la hora de formar a la gente, de por ejemplo cómo se utiliza una máquina o para controlar esa máquina, nos va a permitir ahorrar costes. Por ejemplo, en vez de tener que construir un simulador enorme y ocupar una sala enorme, podríamos tener un equipo de realidad virtual que lo podría controlar un formador y directamente el resto de alumnos, todos con gafas de realidad virtual, pueden llevar a cabo esa experiencia, incluso situaciones de riesgo que de otra manera sería imposible, pues se pueden llevar a cabo. Y luego, por ejemplo, también para los artistas directamente empezamos a ver artistas digitales que con la realidad virtual se pueden vivir esas obras más allá de lo que es los límites físicos de la realidad. Entonces, bueno, estos son una serie de perfiles muy claros en los que ahora la realidad virtual, una vez ha trabajado tanto en el mundo del marketing, va a comenzar a afianzarse. Entonces, bueno, sin más demora vamos a hablaros de las 3 claves principales que necesitáis si queréis convertiros en expertos en realidad virtual. La primera de todas es controlar muy bien lo que es el modelado tridimensional, ya que nosotros en realidad virtual estamos creando espacios tridimensionales y si queremos crear unos espacios tridimensionales óptimos desde cero y que podamos controlar y personalizar totalmente, necesitamos saber cómo se crean esos modelos y cómo se controlan para, bueno, crear nuestras experiencias óptimas. Entonces, por ejemplo, aunque estemos acostumbrados, por ejemplo, en el mundo de arquitectos, que tenemos varios arquitectos, ahora se trabaja mucho con Revit o se trabaja con rinoceros, cuando nosotros trabajemos en realidad virtual, aunque vamos a poder partir desde este tipo de software, vamos a necesitar pasar por un software que nos permita controlar mallas, como es 3D Studio o Maya o Cinema 4D, que son softwares que, bueno, nos van a permitir controlar al 100% cómo son los modelos, cómo se representan las texturas sobre ellos y toda una serie de procesos que nos van a hacer falta para calcular la iluminación después cuando creemos nuestra experiencia de realidad virtual. Además, por ejemplo, vamos a pasar aquí a 3D Studio, a este modelo que tengo yo aquí.
cuando nosotros creemos una experiencia en realidad virtual va a ser algo parecido a un videojuego, entonces no vamos a hacer un render, no vamos a sacar muchos renders para poder hacer un vídeo, sino que vamos a tener que estar renderizando este modelo en tiempo real, por ejemplo, a unos 90 fotogramas por segundo, y necesitamos hacer una serie de trucos, por así decirlo, con estas mallas. Por ejemplo, esta vivienda que veis aquí, que por ejemplo tiene este murete aquí debajo, pues si yo muestro solo el muro no va a ser una malla maciza, sino que yo me voy a quedar, por ejemplo, con una serie de caras y ya está. Entonces, aunque nosotros trabajemos en nuestros proyectos en Revit o en Rhinoceros, vamos a tener, como yo os decía antes, que pasar por otro tipo de software, como 3D Studio o Maya, para controlar estas cosas. Además también, pues bueno, por ejemplo, para controlar temas de mapeados de las piezas que vamos a necesitar para después calcular la iluminación cuando creemos nuestros proyectos de realidad virtual. Voy a volver a la presentación. Entonces luego estos modelos 3D, si nosotros tenemos un amplio conocimiento, sabemos modelarlos perfectamente, aunque bueno, tenemos por ahí, hay librerías que podemos utilizar de internet, pero siempre, dependiendo de nuestro proyecto, pues va a ser necesario que los tengamos totalmente controlados. Esta sería la primera idea para trabajar con la realidad virtual. La base de toda va a ser ese modelado 3D para poder crear nuestras experiencias. Después, la siguiente clave es, bueno, por ejemplo, perfiles en arquitectura, pues bueno, hemos tenido mucha relación con el render o los infografistas, sabemos de sobra cómo funciona el 3D. Y ahora lo que toca es lanzarse con los motores de videojuegos, que es una herramienta que ha venido para quedarse, por así decirlo, ya que nos va a permitir dar ese salto, pasar de esa imagen estática a esa imagen hiperrealista en tiempo real. Entonces, bueno, los motores de videojuegos son unas herramientas, que es un software que nos va a permitir crear experiencias de realidad virtual, de realidad aumentada y de realidad mixta, como veíamos antes. Se va a convertir en el estándar de esas herramientas. Ahora mismo, los que tenemos en el mercado, principalmente, los que ahora mismo además se están especializando más en realidad virtual y en todos estos campos, son Unity y Unreal Engine, como veis ahí. Pero bueno, ¿qué es este software, este motor de videojuegos? En estos motores de videojuegos, nosotros lo que vamos a hacer va a ser utilizar los modelos 3D que hemos creado en Revit y luego pasado por 3D Studio y luego introducido en estos motores. Vamos a poder añadirles una serie de materiales e iluminación propia y vamos a poder añadirles programación para crear interactividad. Por ejemplo, si queremos cambiar materiales en una escena o queremos generar un editor para añadir mobiliario o, por ejemplo, queremos crear un simulador de riesgos y queremos, bueno, pues que las cosas exploten o cosas así, vamos a añadir esa programación. Entonces, todo esto en conjunto nos va a permitir crear algo parecido a un videojuego. Entonces, vamos a poder hacer por ejemplo, 90 frames por segundo y el usuario va a poder interactuar, va a poder moverse por dentro del espacio, va a poder, por ejemplo, cambiar el mobiliario, cambiar los acabados, utilizar este editor, hacer cualquier cosa. Es como un videojuego, pero llevado a un ámbito más profesional, profesionalizar esa herramienta, como decía antes. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí lo que vemos es Unreal. Por ejemplo, voy a abrir ahora el software. Entonces, aunque, como veis aquí, este motor se ha estado utilizando hasta ahora para crear videojuegos, ahora dentro del mercado inmobiliario, el mercado de la arquitectura, el mercado de la representación, es una herramienta muy potente para empezar a generar entornos en realidad virtual. Por ejemplo, esto que vemos aquí es un proyecto que realizamos en un curso básico de Unreal Engine y bueno, en tiempo real ya llegamos a unas calidades aceptables, no la mejor calidad, porque al fin y al cabo es un proyecto muy básico, pero sí una calidad... Uy, que me meto dentro del árbol. Pero sí una calidad que, bueno, a la que podemos llegar. Ya os digo que en cursos más avanzados vamos a llegar a un nivel de hiperrealismo. Además, vamos a poder también, que es una cosa muy importante, directamente
desde el motor de videojuegos vamos a poder sacar renders. Entonces, por ejemplo, si viniésemos aquí, podemos seleccionar High Resolution Screenshot. Voy a cambiar primero este parámetro. Aquí podría configurar la calidad que va a tener. Por ejemplo, vamos a dejarlo algo bajo. Y además, seleccionando estos campos, lo que va a hacer va a ser sacarme los canales de la imagen. Por ejemplo, como en VRAI, pues bueno, cuando sacamos los canales de reflexión, los canales de normales y todo eso, nos va a sacar esto. Si yo le doy aquí, tarda un poco de tiempo y nos va a sacar esa imagen. A ver si me la ha guardado por aquí. ¿Vale? Como podéis comprobar, aquí tengo la imagen y tengo una serie de canales que me van a permitir modificar la imagen en Photoshop. Además, VRAI presentó hace unos días que van a sacar VRAI directamente para Unreal Engine. Entonces, puede que este tipo de software se convierta directamente en un paso, en vez de utilizar VRAI en 3D Studio, que utilicemos VRAI directamente en Unreal Engine y podamos crear un recorrido dentro del proyecto. Como os decía antes, una de las cosas más importantes es controlar muy bien lo que es el 3D, porque como veis aquí abajo, todo este proyecto que tenemos aquí lo hemos construido previamente en 3D Studio y aquí tenemos todos esos modelos 3D. Además, estos motores de videojuegos son sistemas multiplataforma. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo hago un proyecto, lo puedo sacar a la vez para varias plataformas. Por ejemplo, lo puedo sacar para iOS, lo puedo sacar para Android, lo puedo sacar para PC, para Mac. Incluso si tenemos las licencias adecuadas, podremos sacar nuestro proyecto para PlayStation, Xbox, Wii, cualquier dispositivo. Eso lo que nos va a dar es mucha agilidad, porque, por ejemplo, si yo hago un proyecto de realidad virtual para telefonía móvil, como los dispositivos que veíais antes con Javier, voy a poder cambiar muy rápido si mi cliente, por ejemplo, tiene Android o tiene iOS, o vamos a hacer un proyecto, por ejemplo, para una inmobiliaria que se pueda distribuir, o bueno, porque hay que tenerlo para formar en prevención, y lo podemos tener para las dos plataformas para que todo el mundo lo tenga accesible, y además también lo vamos a poder sacar para ordenador sin que tengamos que cambiar o tener que volver a hacer un proyecto desde cero. Y finalmente, la última clave, que es bueno, la que siempre puede dar un poco de miedo, salvo si somos un perfil propio de programación o un ingeniero informático o alguien que esté metido en el mundo, es el tema de la programación. Como os decía antes, cuando os hablaba de los motores de videojuegos, un elemento fundamental para crear esas interacciones, para que nosotros podamos, pues, por ejemplo, crear un editor de materiales o que en nuestros videojuegos podamos disparar o perder vida, todas esas cosas, es utilizar la programación. La programación lo que nos va a permitir es crear esas interacciones. En la programación, más que nada, es el miedo. Lo que tenemos que hacer es iniciarnos y después, con esa base, muy fácilmente vamos a poder ir añadiendo conocimientos y vamos a poder crear interacciones muy importantes. Hasta ahora hemos visto el ejemplo de Unreal. Por ejemplo, esto que veis aquí es Unity con su programación en el lenguaje C#, que bueno, es un lenguaje de programación orientado a objetos, que como ya os digo, esto que al principio puede asustar, luego con los medios adecuados es muy fácil ir aprendiendo y podemos llegar a crear interacciones muy, muy potentes. Si, por ejemplo, nos da mucho miedo esto del código, que ya os digo, para nada es algo a lo que tener miedo en, por ejemplo, perfiles de arquitectos o de infografistas, o de artistas o diseñadores, que es una cosa que nunca al fin y al cabo hemos visto, es muy fácil entrar en ello. Y aún así también, por ejemplo, en motores como Unreal, directamente lo que tenemos es una interfaz de programación básica. Aquí con unos nodos de instrucciones podemos ir programando lo que tiene que hacer cada uno de los elementos. Entonces, pues por ejemplo, podríamos crear nuestro editor directamente uniendo una serie de cajas de instrucciones. Entonces es algo que no es tan difícil como puede parecer al principio, no tenemos por qué a lo mejor tenerle miedo.
Entonces, estas son las 3 claves fundamentales, como hemos visto. Lo primero y más básico de todo es tener una muy buenas nociones en lo que es el 3D, cómo gestionar los elementos 3D, cómo crearlos. Después, cómo trabajar con estas nuevas herramientas que, ya os digo, puede que lleguen a convertirse en un estándar más allá de lo que es 3D Studio y los renders, sino que directamente acoplemos VRAI a Unreal y desde ahí saquemos nuestros renders y nuestros proyectos y los podamos ver y recorrer en tiempo real, en realidad virtual, y estar dentro de ellos y testarlos. Y luego finalmente no hay que ser un programador experto, pero sí tener, pues por ejemplo, unas nociones de programador que nos permitan crear pues esas interacciones que nosotros queremos. Por ejemplo, aquí esos campos que ya hemos visto, tenemos aquí otros ejemplos de proyectos que hemos hecho. Por ejemplo, hablábamos antes de ingeniería y directamente ahora estamos desarrollando prototipos para aprender a manejar máquinas, por ejemplo, para no tener que ponerle desde cero a un operario a trabajar con una máquina o tener que construir un prototipo muy costoso y bueno, que pueda haber accidentes o que no se puedan simular determinadas situaciones y pues bueno, facilitar esa enseñanza. En el mundo de la salud también es una cosa que empieza a aplicarse sobre todo para enseñar en el mundo de la enseñanza o para aclarar, por ejemplo, cómo funcionan determinadas cosas. Pues bueno, no podemos entrar en el cuerpo humano y directamente esta es una forma de hacerlo. Por ejemplo, más allá en temas de wellness y de meditación, este fue un proyecto que hicimos, un templo virtual en el que entras y hay una serie de salas que te enseñan cómo meditar y bueno, te ayudan a desconectar del estrés. Entonces, por ejemplo, aquí una foto de una de las veces que lo hemos aplicado. Por ejemplo, también en el mundo del retail, en las tiendas, muchas veces hay espacio de almacenamiento y tenemos mucho género que no se puede mostrar directamente al público. Entonces, directamente con una tienda virtual, tanto en tienda como ya empiezan las grandes marcas a jugar con la realidad virtual, a ver cómo pueden evolucionar esas páginas web, esas tiendas virtuales, para trabajar directamente desde casa. O directamente en tienda, cuando no tenemos suficiente superficie para mostrar todo lo que tenemos, pues es una forma de directamente comprar, ir a la caja y que allí esté todo preparado. Más campos, por ejemplo, directamente turismo, para visitar esos lugares, también esa componente social del turismo, de por ejemplo, una persona mayor que no pueda subir, por ejemplo, al Machu Picchu o por ejemplo, también para poder visitar más lugares, pues bueno, siempre es una forma de conocer más espacios. Y bueno, como veíamos antes, es una cosa que ya se está utilizando muchísimo, la realidad virtual en el mundo del marketing. Y bueno, como ya hemos visto también con el proyecto que hemos visto en el motor Unreal, pues en la arquitectura, en el mundo inmobiliario, pues es un campo muy amplio directamente, pues para probar esos proyectos, directamente entrar dentro de ellos, algo que no hemos podido hacer hasta ahora, hasta que no estaba construido el edificio, no hemos podido entrar y comprobar realmente cómo es la escala, cómo funcionan las proporciones, cómo recorremos el edificio. También además nos va a permitir pues comprobar esas rutas de evacuación, utilizarlo también a la hora en obra para enseñar sobre prevención de riesgos laborales, qué elementos hay que utilizar y todo eso. Pues bueno, la realidad virtual es ahora mismo un campo de descubrimiento y lo podemos aplicar en muchos entornos de la vida cotidiana para dar nuevos valores a los procesos. Creo que antes de las preguntas vamos a pasar a otra nueva encuesta que va a hacer Joaquín. Voy a lanzaros una encuesta para terminar, para que descansen un poquito antes de la ronda de preguntas. Así que tenemos, nuestra pregunta es si tenéis experiencia en VR. Podéis ir contestando igual que antes. Vale, todavía faltan unas personas por terminar de responder. Les dejamos 10 segundos y vemos los resultados. Son muy interesantes.
Vale, vamos a pasar a ver los resultados. Como podéis ver, un 33% de los asistentes dice que no tiene experiencia en VR, mientras un 23% sí que tiene, ha sido autodidacta, y otro 23% tiene algo de formación. Vale, chicos, si queréis podemos pasar a la ronda de preguntas, cuando queráis. Gracias, Joaquín, y hola a todos de nuevo. Enseguida vamos a contestar vuestras preguntas. Antes, dejad que os haga un par de avisos. En primer lugar, acabamos de presentar, y este webinar sirve un poco también para presentarlo en sociedad, una serie de cursos y un máster enfocados a la realidad virtual, enfocados a enseñaros a todos vosotros desde cero todas estas claves que hemos ido repasando en el webinar. Con los contenidos de este curso y de este máster vais a convertiros en expertos en modelado 3D, vais a poder trabajar desde Revit, desde Cinema, desde cualquier programa y pasarlo a 3D Studio, como os ha contado Fernando. También dominaréis el motor gráfico, el motor de videojuegos Unreal Engine, y por último tendréis esas nociones de programación que os van a ayudar a conseguir unas interacciones muy chulas y que van a dejar a vuestros clientes pasmados y que le van a dar ese puntito extra que os permitirá diferenciaros. Como podéis ver en pantalla, aprovechando el lanzamiento y durante ahora tiempo limitado, hasta final de septiembre si no me equivoco, tenemos unos precios especiales. Entrad en la web con tranquilidad, tenéis ahí los enlaces, podéis pedir información y os atenderemos encantados. Por otra parte, veis ahí en la pantalla como colaboradores, por un lado nosotros Isostopi como empresa, y por otro lado veis Oarsys. Oarsys es una incubadora de startups que está especializada en juntar talento que quiere dedicarse al mundo de la realidad virtual y aumentada. Entonces, una vez que adquieres estos conocimientos, si no sabes por dónde empezar y si no sabes qué hacer con ello, ellos te dan una plataforma, te dan un lugar físico aquí en Madrid y también en Valencia, desde el que poder empezar. Te juntan con otros fundadores y puedes utilizar lo mejor de tus cualidades junto a otros perfiles complementarios para empezar ya a dedicarte profesionalmente y a sacarle todo el partido a la formación en la que ahora has invertido. Además, ahora, a final de mes, celebran el Oarsys Weekend. Buscad de nuevo, en su web tenéis toda la información y allí podréis ver cómo se trabaja y cómo esos emprendedores que no se conocen rápidamente consiguen con estos conocimientos montar una empresa y empezar a caminar. Bueno, y después de esto vamos a ver algunas preguntas que nos habéis hecho. Se las voy a hacer aquí a Fernando. Aprovechad si tenéis alguna otra pregunta y aquí el experto contesta. Entonces, lo primero nos preguntan si se puede trabajar solo con SketchUp y Unreal Engine, sin pasar previamente por 3D Studio, supongo. Sí, desde SketchUp sí que se puede trabajar sin problema porque nosotros lo que vamos a generar es un modelo 3D. Lo único que no vamos a tener control sobre, por ejemplo, lo que son los mapeados que vamos a necesitar para luego calcular la iluminación, porque bueno, nosotros lo que vamos a hacer en este tipo de software es para conseguir esa iluminación de calidad, vamos a tener que hacer una especie de render, un precálculo de la escena para que bueno, las sombras y todo eso que no necesitamos estar calculando constantemente se coloque sobre los objetos 3D. Entonces, el problema que vamos a tener si pasamos directamente desde SketchUp a Unreal es que no vamos a poder tener control sobre los canales de mapeado que nos van a hacer falta. Ni tampoco vamos a poder tener un control total sobre los polígonos, los elementos, las caras que forman ese modelo 3D para optimizar nuestra aplicación de realidad virtual. Vale, muy bien. Otra pregunta, ¿qué perfiles suele buscar una empresa que se dedica a la VR? ¿Más generalista o más bien un especialista, un perfil muy específico? Pues eso siempre depende
tanto del tamaño de la empresa como de los proyectos que tengan. Se utilizan, la verdad, las dos vertientes, tanto una vertiente muy especial dedicada pues solo al modelado o solo a la edición de niveles en los motores de videojuegos o solo a programación, como en otros equipos se utiliza un perfil más generalista, dependiendo también perdón, de la situación que tengamos. Nosotros tenemos también, depende de la escala un poco del proyecto. Nosotros hemos utilizado tanto perfiles más generalistas que pueden intervenir en toda la etapa del proyecto, como en otro tipo de proyectos perfiles más concretos, pues porque bueno, a lo mejor necesitan más tiempo en el modelado o en la programación porque son elementos más complejos. Entonces en ese caso sí podríamos utilizar un perfil más especialista, pero ambos perfiles se utilizan. Muy bien, otra pregunta. ¿Se puede utilizar Revit o SketchUp para el modelado y luego usar Unreal sin pasar por 3D Studio? En general, estoy viendo varias preguntas que van en esa línea. ¿Podemos saltarnos el paso de 3D Studio? ¿Podemos aprovechar lo que ya sabemos de SketchUp o de Revit o algún programa y pasar directos? Sí, eso como os comentaba con SketchUp, se puede pasar directamente los modelos 3D. El problema es que nosotros, si por ejemplo tenemos un proyecto en SketchUp y lo pasamos a lo bruto, por así decirlo, directamente a Unreal, seguramente Unreal no nos permita hacerlo o no nos va a permitir trabajar con soltura. Además que, bueno, nos van a dar problemas los mapeados y nos va a dar también problemas el cálculo de la iluminación, porque no vamos a poder controlar ese mapeado totalmente. Incluso luego el mapeado de los materiales para que bueno, se representen bien las texturas y todo eso. Si no tenemos ese paso previo por un programa especialista en 3D, como es por ejemplo, como os comentaba al principio, como 3D Studio o Maya o Blender o Cinema 4D, no vamos a poder controlar esos aspectos fundamentales que cuando hacemos un render a lo mejor no son tan importantes, pero sí cuando nosotros lo utilizamos dentro de un motor de videojuegos, esos aspectos como el mapeado para sacar otros canales, para poder calcular la iluminación, sí van a ser importantes. Sí se puede hacer, pero los resultados puede que no lleguen a ser totalmente óptimos. Vale, otra pregunta. ¿Qué es una incubadora de startups? Esta la voy a contestar yo, que he sido el que ha sacado el tema. Una incubadora de startups es un espacio normalmente creado por una empresa en el que permite acoger, no sé si habréis escuchado alguna vez hablar de aceleradoras. En una aceleradora normalmente una startup que acaba de formarse va para recibir mentoría, para recibir formación y para recibir a veces inversión con la idea de facilitar su crecimiento. Una incubadora va un paso previo. En la incubadora ni siquiera necesitas llevar tu empresa ya formada, basta con una idea o incluso basta con que tú lo que aportes sean tus habilidades y tus ganas de montar una empresa. En ese caso lo que suelen hacer es te juntan con otros perfiles complementarios al tuyo y te ayudan a conseguir una idea que vean que tiene un nicho de mercado, que pueda ser rentable, y a partir de ahí te facilitan todos los primeros pasos para la creación de esa empresa, para crear un mínimo producto viable con el que probar el mercado y de una forma muy tutelada y muy guiada saber si esas ideas son rentables y si a ti te gusta ese mundo del emprendimiento. Entonces es una muy buena forma de comenzar a dar los primeros pasos y de crear una empresa en un sector nuevo como es este de la realidad virtual. Creo que tenemos alguna pregunta más. A ver. ¿Cuánto puede costar un proyecto arquitectónico como el que presentaron? Ese proyecto, bueno, hay varias preguntas. Lo primero, ¿cuánto puede costar un proyecto arquitectónico como el que presentaron? Bueno, el coste de un proyecto en Unreal Engine depende de muchas cosas, ¿no? Al final, bueno, los que seáis infografistas, sabéis que el coste de un proyecto varía, depende de tu mercado, depende de la calidad a la que quiera aspirar el cliente, depende de tus costes empresariales. Entonces es muy difícil dar una cifra, ¿vale? Estamos hablando a lo mejor un proyecto de una vivienda que no tenga un nivel de detalle excesivo, pues hablamos de cifras que pueden ir a lo mejor desde los 5.000, un proyecto muy básico,
a cifras que pueden ser mucho más elevadas. También pensad que depende de la interacción que pongamos. No tiene nada que ver un proyecto en el que simplemente recorras la vivienda con otro en el que puedas elegir entre distintos materiales. Es importante saber que esto es un sector muy nuevo y tiene una gran ventaja en ese sentido. No está tan saturado como otros campos de la infografía, de la arquitectura. Entonces ahora mismo también es responsabilidad de todos nosotros realizar una serie de buenas prácticas para no reventar este mercado. Lo cual es también una oportunidad buenísima. Muchos de vosotros, si sois infografistas, estaréis sufriendo eso, ¿no? Un mercado en el que se aprieta mucho. Esta es una nueva forma de diferenciar vuestros servicios y ofrecer algo nuevo al cliente y os va a dar una oportunidad de dar un salto adelante importante en vuestra carrera. Vamos a ver más preguntas de estas que... ¿Ese proyecto lo trabajaron con Oculus o con HTC? Esta le dejo que sea Fernando. Este proyecto, bueno, el proyecto que hemos enseñado es un proyecto que está trabajado está todo modelado desde cero. Entonces se ha cuidado mucho que sea óptimo. Entonces es un proyecto que se puede trabajar tanto en Oculus como en HTC, como en las plataformas móviles, tanto en Android como iOS. Además, los motores de videojuegos, como os comentaba cuando os hablaba de las claves, están dando muchas facilidades, se están convirtiendo en la herramienta estándar de desarrollo. O sea que cuando nosotros trabajamos con un motor de videojuegos va a ser ese entorno tridimensional que nos va a permitir añadir de forma sencilla programación para crear nuestras experiencias. No vamos a tener que hacer frente directamente a software que directamente tengamos que escribir código, como por ejemplo Eclipse o Android Studio para crear una aplicación, sino que con estos motores vamos a poder crear esos sistemas multiplataformas y esta vivienda, esta cosa tan sencilla que hemos mostrado, pues bueno, está optimizada desde el modelado para poderla utilizar tanto en Oculus Rift como en HTC Vive, como en los dispositivos móviles como Samsung Gear o Android y iOS. Vale, otra pregunta. ¿Se puede pasar de Revit a 3D Max, trabajar iluminación y texturas en 3D Max y solo dar interacción de VR en Unreal Engine? ¿O recomendarías mejor utilizar Autodesk Stingray? Yo creo que el tema de iluminación y materiales es algo propio del motor de videojuegos. O sea, nosotros no nos vamos a poder traer luces de VRAI ni otro tipo de luces desde otro software. Entonces, si nosotros trabajamos desde Revit, lo ideal es trabajar en Revit, nuestros modelos 3D, pasarlos por 3D Studio. Ahí lo que haremos será ajustar las mallas, los mapeados y todo eso, y llevarnos luego esos modelos y exportados de forma independiente, o sea, no todo junto, no todo el proyecto arquitectónico con muebles, todo a la vez, sino que por un lado nos llevaremos el proyecto arquitectónico o varias partes del proyecto arquitectónico y luego los muebles, todo por separado, y lo juntaremos en Unreal, y ya en Unreal, como lo que tenemos que hacer es ese renderizado en tiempo real, no va a poder utilizar materiales externos de VRAI o de otro tipo de software, sino que necesita sus materiales nativos, los materiales de de Unreal, y las luces de Unreal, que son con las que este software está preparado para poder hacer ese renderizado en tiempo real. Entonces, como os comentaba, si creamos ese proyecto desde cero en Revit o en SketchUp o en Rhinoceros, este tipo de software, que no es un software con el que trabajemos mallas de modelos 3D, lo ideal sería esos tres pasos. Nosotros nuestro modelado general lo podemos hacer en Revit, luego pasamos por 3D Studio para ajustar pues todos esos temas de mapeados, limpiar esas mallas para reducir al mínimo el número de caras posibles, y después ya en Unreal montamos ese nivel, añadimos las luces, por ejemplo añadimos los terrenos, la vegetación, todas estas elementos finales que son óptimos de este software y ya nos va a permitir crear una imagen hiperrealista directamente. Muy bien, pues otra pregunta. Para empezar, ¿me recomiendan usar Unreal Engine o Unity? Y el que ha hecho la pregunta sabe de Android y es programador. Pues depende de lo que trabajes. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos que hacer aplicaciones móviles, utilizamos sobre todo Unity. Porque, bueno, llegar a ver la diferencia. Nosotros con Unity podemos trabajar directamente en C#, que bueno, es un lenguaje muy parecido a Java, por ejemplo, si desarrollas para Android. Entonces, en
Unity, bueno, lo que nos va a permitir es controlar ese código muy rápido. Luego también el problema de Unity es que es muy difícil llegar, o es más difícil que en Unreal, para llegar a esa calidad óptima. Por ejemplo, en Unreal todo el tema de calcular iluminación, todo eso va a ser bastante más sencillo y va a ser mucho más rápido, por ejemplo, si te dedicas al tema de programación, que en Unity. Entonces, esa parte a lo mejor de pues, desarrollar todos esos entornos que son más visuales, por así decirlo, es mucho más rápido de alcanzar buenos resultados en Unreal que en el motor Unity. Muy bien. Más preguntas. De todos modos, bueno, nosotros dentro del máster tenemos también dentro del máster en realidad virtual, nosotros lo que hacemos es trabajar con los dos software, ¿vale? Trabajamos con Unreal y con Unity, entonces utilizamos los dos porque al fin y al cabo uno tiene unas ventajas, otros tiene otras, entonces utilizamos los dos. Vale, más preguntas. Estas además van todas como en un pack. En primer lugar, ¿brindan cursos de realidad aumentada? No, en primer lugar. De momento no hemos sacado todavía los cursos de realidad aumentada, que llegarán, pero bueno, los cursos de realidad aumentada, al fin y al cabo, teniendo el conocimiento. Para trabajar en realidad aumentada, nosotros cuando trabajamos con realidad aumentada usamos exactamente los mismos procesos que para realidad virtual, porque es que los motores son los mismos, los modelos 3D son los mismos, y ahora, si habéis visto, cuando ha presentado tanto Mac como Android, sus nuevos paquetes de desarrollo o sus nuevas técnicas de generar realidad aumentada, básicamente a los desarrolladores nos están dando kit de desarrollo que podemos utilizar en los motores de videojuegos que utilicemos, como Unreal, para crear esas experiencias. Entonces, los conocimientos que tenemos de realidad virtual nos van a permitir en cuestión de minutos pasar a crear un proyecto de realidad aumentada. No obstante, en el máster, uno de los últimos módulos sí que entra un poco a hablar de realidad aumentada. Y además esto entronca muy bien con las siguientes preguntas, que es muy complicado trasladar proyectos de realidad virtual aumentada, y un proyecto de realidad aumentada se genera desde Unreal Engine. Como os digo, en el máster, en uno de los últimos módulos, se empieza a ver este detalle, pero vamos, Fer puede empezar ahora a daros unas pinceladas. Sí, yo creo que como os comentaba, pasar de la realidad virtual a la realidad aumentada no tiene ninguna dificultad, porque bueno, básicamente nosotros, la realidad aumentada, que la dificultad que tienes, pues bueno, traquear el espacio y todas estas cosas más complejas, eso ya directamente nos los dan las empresas grandes que vamos a utilizar sus dispositivos. Entonces, ya os digo, Mac nos va a dar sus ARKit, Android también nos da sus SDK de desarrollo, entonces toda esa parte compleja de programación que nosotros no tenemos un equipo, porque al fin y al cabo esos son procesos de millones y millones de dólares que hay que realizar para, pues bueno, conseguir esos desarrollos. Eso ya nos lo dan a nosotros para que desarrollemos contenido para los dispositivos. Entonces, tanto en realidad virtual como en realidad aumentada, esas claves que hemos dado de saber modelar, saber controlar estos motores de videojuegos que se están convirtiendo en la herramienta estándar y tener esas nociones de programación que nos permitan crear esas interactividades básicas, nos van a servir tanto para realidad virtual como para realidad aumentada. Son los mismos procesos los que vamos a utilizar. Bueno, en general creo que está bastante tocado todos los temas que nos habéis preguntado. Parece que una de las inquietudes fundamentales era el tema sobre todo de aprovechar esos conocimientos que ya tenéis naturalmente y cómo se pueden integrar en el flujo de trabajo de realidad virtual. Bueno, como os hemos dicho, va a ser un proceso muy natural y lo bueno es que en toda la formación que ofrecemos, especialmente en el máster, vais a poder coger esos conocimientos que ya tenéis y trabajar. Se va a explicar 3D Studio, se explica cómo modelar en Revit y cómo llevar de forma muy sencilla todos esos assets, todos esos modelos que habéis generado tanto a Unreal Engine como a Unity. Y lo bueno que tiene es que una vez estéis en esa plataforma vais a poder exportar vuestras aplicaciones, vuestras experiencias, recorridos virtuales, todo lo que queráis, tanto para móvil como sea Android o iOS, para ordenador, para experiencias que pueda haber un cliente con un ratón y teclado,
y también para realidad aumentada. Como ha dicho Fer, al final es una cuestión de darle a imprimir a distintos sitios. Las adaptaciones, lo bueno que tiene estos software multiplataforma es que dominando como puede ser Unreal o Unity, vais a poder ser muy rápidamente expertos en este sector. Y bueno, creo que eso es todo por hoy, no hay más dudas. Simplemente agradeceros que hayáis pasado este ratito con nosotros. Bueno, creo que la asistencia ha sido muy buena y además os habéis quedado todos hasta el final, así que gracias de verdad. Esperamos que os haya sido muy útil. Y cualquier duda que tengáis, sabéis dónde estamos en Editeca, podéis buscar toda la información, tendréis ahí la información de los cursos, del máster. Y nada, sin más, nos despedimos hasta la próxima ocasión y muchas gracias. Muchas gracias.